le ha devuelto la calidad a la saga. The cancer is still spreading. I'm afraid there's nothing else we can do. There is one person who might be able to help. Our program is a two-pronged treatment outside Mexico City. The results have been stunning. She saved my life. You're in very good hands with us. After that, what happens then? Your whole life happens then. John Kramer. According to these scans, the tumor was never removed. How much time do I have? Months, at best. I still have a lot of work that needs to be done. Y es que esta vez en ALH Sessions voy a estar hablando de Saw 10, la última película de la saga, de esta famosa saga de juegos macabros que ha generado ya una fanaticada y unos seguidores que honestamente han estado disgustándose un poco con la calidad de las películas que han venido sacando. Pero esta última película de Saw 10 definitivamente le ha ido muy bien, le ha ido bastante bien, porque han tomado una decisión diferente, han tomado decisiones diferentes. Y la primera, y creo que es tan fundamental, es haberle devuelto el protagonismo a Jigsaw, a John Kramer. Antes, en las películas pasadas, se tomaba como un flashback, o la historia realmente era de los seguidores, de los discípulos de él, pero no tenía a él como eje central. Ahora esta película, que han decidido convertirla en una historia que sucede entre lo que sucedió en la primera película, primerísima película, y la segunda. Eso ocurre en ese momento, y pues con eso ya tienen una oportunidad y una excusa para devolverle el protagonismo a John Kramer, que le ha dado muchísimo soporte a lo que significa Jigsaw y sus juegos del miedo. Definitivamente. También otro punto muy benéfico que ha tenido esta película diferente es la decisión de guión. Es decir, en la primera parte de la película han decidido contarnos un poco y humanizar un poco a este criminal. Nos cuenta la historia de cómo este hombre que sufre y que tiene cáncer terminal busca una última oportunidad con unos médicos especializados, pero desafortunadamente todo resulta ser una estafa y decide vengarse. Y pues ya sabemos cómo son las venganzas de John Kramer. Entonces tenemos esta historia, toda esta primera parte que nos cuenta esa humanidad de este asesino, y nos intentan empatizar con él, que hasta cierto punto lo logran. Y eso es muy importante, porque entonces convierte a los médicos como criminales y a él como la víctima. Ya después volvemos a entrar a lo que a la mayoría de la gente le gusta, que son los juegos. Es que las películas pasadas se convirtieron un poco como en ese espectáculo, en ese show de los juegos y de los retos, y que sean morbosos porque tienen gore, porque tienen competencia, ¿sí? Pero se convierte solo en los juegos. Y pues cuando una película solo se centra en el espectáculo, pues pierde un poco la calidad. Cuando una comedia se concentra solo en los chistes, pues pierde la calidad. Cuando una drama se concentra solo en las partes emocionales, pues pierde un poco la calidad. Cuando un musical solamente se concentra en lo espectacular de las canciones, pues pierde la calidad. Porque también tenemos que darle importancia a la historia que hay en el guión. Y en el terror, cuando solamente se concentra en los sustos y en el espectáculo de miedo, en este caso los juegos del miedo, pues pierde un poco la calidad, que es lo que ha venido pasando en las últimas películas que ha sacado la saga y que no ha sucedido en esta. Ya logramos empatizar y no empatizar con ciertos personajes, que incluso hay un punto de la película en el que uno defiende a John Kramer, ¿no? Uno defiende a Jigsaw como si fuera él la víctima, cuando siempre ha sido el victimario. Este aspecto de moralidad con sus juegos toma muchísimo más valor cuando lo comparas con otros criminales que igual son criminales, pero no tienen ese aspecto de moralidad. Entonces entra uno a jugar con eso. Y este juego ha sido muy importante en esta última película. Quizás me pasó, y es a manera muy personal, como ya nos cuenta la historia entre la primera y la segunda película, sí me ocurrió que al ver los dos actores que aparecen en la segunda película, John Kramer, por obvias razones, y su ayudante, Amanda, como en la segunda película pues
o claramente se veían mucho más jóvenes porque tenían, eso fue hace 20 años, ya en este caso pues sí lucen un poco más envejecidos, ¿no? Entonces al lucir un poco más envejecidos, sí me pasó que sí fue un poco difícil como entrar en ese juego de creerme que fue en medio de la primera y la segunda. Pero no es nada grave, no es algo que me haya sacado de la historia, no es algo que realmente le haya hecho perder mucha calidad, es simplemente algo que me sucedió como a manera personal. También otro punto, que eso sí, estamos en 2023 y se sigue haciendo en Hollywood, ya es un cliché que hace Hollywood en la mayoría de sus películas, y es este filtro para México, ¿no? Este filtro amarillo, como si México siempre se viera así, pareciera que hasta se hiciera a propósito, ¿no? Y yo entiendo que la idea es contrastarlo cuando Jigsaw está en Estados Unidos, que tiene unos filtros más azules, ¿no? Y se contrasta a México y ya hay un filtro más amarillo, también le da un poquito más de como de color de tierra, que juega más como con lo desértico, lo vacío, lo solo, lo solitario. Pero este filtro ya se ha usado mucho para representar a México, entonces ¿cómo estaríamos? No es una mala película comparándola con las que ya han venido antes. No va a superar la primera ni la segunda, realmente. Lo que sucede es que la primera película tuvo ese primer impacto y ese impacto sorpresa. Esos impactos sorpresas son los que generan esta fanaticada y empiezan a volver a esta película una película de culto. Y la calidad y esa primera impresión de ese guión, pues realmente va a ser muy difícil de superar. A quienes son fanáticos de esta saga, definitivamente les va a gustar. Comenten en los comentarios qué les ha parecido esta película, qué opinan, si ya se la vieron, si no se la han visto. ¿De verdad le devolvió la calidad o no le devolvió la calidad? Hasta ahora pues es todo lo que hay que decir por esta peli. Suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos. Chao.